qué alegría darle la bienvenida a Radio Latino Inc. a una señora que es una bárbara en toda la extensión de la palabra. Bárbara Palacios por la corona también, o las 3 coronas que tienes por los concursos que ganaste. Pero yo creo que te has ganado más coronas por todo lo que has hecho por la humanidad, porque tus mensajes de positivismo y de esperanza son dignos de seguirse. Muchas gracias, de verdad que contentísima de estar aquí, de que me permitan a través de la Radio Latina llegar a todos esos maravillosos oyentes. Un placer de estar aquí en Los Ángeles también y tener esta gran oportunidad. Me encanta la belleza del aprender a vivir. Me gusta el que vas de la luz a la sombra y me gusta que les aconsejes cómo se atrevan a ser bárbaros en todo lo que hacen. Así es. ¿Cómo ha sido ese tu paso desde el 2010 cuando publicaste tu primer libro? Pues ha sido extraordinario porque ha sido lleno de muchísima receptividad, de muchísimo cariño por parte de las personas a quienes han tenido la oportunidad de leer mis 3 libros, y ahora pues nació mi tercer hijo literario apenas este pasado lunes, y estoy en toda la gira de lanzamiento por los Estados Unidos y próximamente en Puerto Rico, donde ya está el libro, y en Latinoamérica, que me lo preguntan muchísimo. En Latinoamérica va a llegar el 1 de marzo del 2020, pero ya se está distribuyendo a través de todas las plataformas digitales, porque Bárbara es cool y tiene que estar en todas las plataformas como los jóvenes. Está recién nacido, porque está yo lo recién nacido, sí. Y lo tuve que tener en versión digital ahora con todos estos cambios que hay. Claro, y entonces está obviamente en físico, está en ebook y también está en audiolibro, que lo narro yo, no se lo pueden perder. Aquellos que les gusta más escuchar que leer, pues no tienen ninguna excusa, y además a un precio súper accesible, porque mi intención y la intención de nuestra gran editora Lluvia Agustín es el hecho de que pueda llegar el mensaje a muchas partes del mundo, así que ya está disponible para todos ustedes. Pero me llama mucho la atención y me he sorprendido al saber todo lo que has recorrido, que nadie imagina que ha recorrido una reina de belleza. Me encanta que tenemos el mismo manager, tú lo encontraste a los 7 años, y que has sido y le dedicas a él precisamente tu libro. Ciertamente Dios es mi prioridad, es mi todo, es mi vida, es el sentido y el propósito de mi existencia, y es quien me ha dado vida para yo poder continuar y cumplir con mi misión. Y como yo siempre digo y lo repito mucho en este libro, Dios soñó con todos nosotros y nuestra misión es cumplir su sueño, hacerlo realidad. Así que es un compromiso, una posibilidad que no es para un grupo de personas nada más, es para cada ser humano, porque cada uno de nosotros es amado, es respetado, es querido por Dios, quien es nuestro creador, quien es nuestro Padre. Pero lamentablemente la mayoría de la humanidad trata siempre de correr y no ser alcanzado por el amor y la misericordia de Dios. Y en mi libro pues te propongo eso, que tengas una oportunidad de valorar a quien verdaderamente te ama, de que como mujer tengas la posibilidad en todas las áreas de tu vida de alcanzar ese crecimiento y esa excelencia personal, que no necesita estar lleno ni de los éxitos que tú piensas profesionalmente, ni siquiera de algún estatus o de nada económico, porque no se basa ahí en nuestra vida, aunque necesitemos trabajar y luchar y obviamente necesitamos pagar todas nuestras cuentas. Hay algo que es mucho más poderoso, que es nuestra propia empresa, nosotros mismos, y ahí es donde nos tenemos que enfocar más. El dolor del mundo, las circunstancias que estamos viendo, las angustias en tantos países, las separaciones de tantas parejas, la disfuncionalidad del matrimonio, de la familia, los problemas sociales, económicos, políticos, todos vuelven al mismo punto. Hemos dejado a Dios fuera de nuestra realidad, hemos dejado a Dios fuera de nuestra vivencia, de nuestra convivencia, hemos dejado a Dios fuera de la política, de la economía, de la sociedad. Entonces mi libro es una reflexión a que como mujeres, porque está dedicado a las mujeres, por eso Atrévete a ser bárbara, pero también es un libro que todo hombre también puede leer, porque un hombre que sea bárbaro, que se atreva a ser bárbaro, va a amar más a la mujer, la va a respetar, y realmente va a saber el valor de esa mujer que tiene cerca, su esposa, su madre, su hija, su compañera de trabajo. Así que tienen que atreverse todos a ser bárbaros. ¿Y a ser bárbaros qué significa? Significa ser valientes, ser decididos, tener voluntad de desarrollarse, de querer ser una mejor persona todos los días, de la manito de Dios.
Qué importante que hablas de eso, de atreverse, de darse el valor, porque no puedo imaginar el entorno de una niña que padeció violencia doméstica y que te atrevas a compartirlo para que sepan que todos estamos expuestos a eso y para que sepan que igual que tú, todos pueden salir adelante. En efecto, sí, la violencia doméstica además es un tema que lamentablemente ha agarrado unos niveles terribles en el mundo entero. Es más del 85% de la población mundial que vive violencia doméstica. O sea, cuando estamos hablando de 85% es muy crudo decirlo porque es prácticamente el mundo entero. O sea, que nada más un 15% se estipula que tienen una vida familiar y una convivencia sana. Entonces, ¿qué nos está diciendo este porcentaje? Que estamos frente a una realidad terrible, dolorosa, trágica, que está causando muchísimas víctimas, no solamente la pareja, sino los niños, los adolescentes que forman parte de esa familia, quienes a su vez se pueden convertir en victimarios en un futuro. ¿Debido a qué? A de que no puedan sanar, no puedan recuperarse, no puedan encontrar las herramientas, las claves para realmente sanar, para perdonar y para establecer una vida de pareja, de relaciones en positivo. Y de eso se trata justamente el libro, que somos millones de personas que hemos pasado por la violencia doméstica, bien como hijos o bien como adultos, y eso es algo que, como bien he comentado, ese 85% toca muchísimas familias. Entonces, cuando hablamos de este tema pensamos, no, eso no es posible para mí, que yo algún día pueda restablecer o tener una familia sana, o que pueda perdonar agresión. Pues sí, hay una oportunidad y no lo podemos hacer solos, porque solos no llegamos allí, pero sí podemos hacerlo a través de Dios, a través del convencimiento y a través de la aceptación de Dios en nuestra vida, de reconocerlo, de amarlo, de quererlo, de seguirlo, de entenderlo, de aprender de su palabra. Es la única manera que nosotros podemos ser libres e ilimitados. Si no conocemos a Dios, si no nos conectamos con Él, vamos a ser siempre presos de nuestras propias creencias, de nuestras propias dificultades y de nuestras propias ideas. Y ellas, como dije ayer en una entrevista, esto lo que trae es cortocircuito. No hay una posibilidad verdaderamente de lograr un futuro y un compromiso donde puedas verdaderamente sanar si no es a través de Dios. ¿Tú cómo te diste cuenta de que tú padecías eso, la violencia psicológica que de pronto se vive en muchos hogares latinos, precisamente por el tipo de educación que puede haber en gran parte de esos hogares hispanos que no sabían a lo mejor que una palabra puede herir tanto y convertirse en violencia psicológica? Ciertamente, y es algo que es bien dificultoso muchas veces de entender y de comprender y de aceptar, porque pensamos que pertenece a lo normal que debe ocurrir en una familia. Cuando una persona ha sido víctima de niña o de niño y crece y no ha sanado esas heridas, posiblemente cuando entra en una relación de pareja se convierte en victimario o puede volver a ser víctima. ¿Qué quiere decir eso? Que le parece normal. Porque como lo vivió de pequeña, quizás un padre o una madre la rechazó, habló mal, le gritó, golpeó. Entonces cuando se casan o tienen relaciones hasta de novios, piensan que también nuevamente una grosería, una falta de respeto, un golpe, una actitud y una relación que no es sana, sino por el contrario es violencia y hasta psicológica, como bien lo acabas de decir, es normal. Entonces, ¿cómo lo podemos reconocer? Tenemos que ser valientes, tenemos que ser decididos, tenemos que decirnos, porque siempre sabemos cuando algo está mal. El gran problema es que no somos valientes para decirlo. O nos da pena, o nos da vergüenza, o pensamos que eso va a pasar, o ocurre algo. La gente pide perdón, pero es un perdón falso. Es un perdón que realmente no es profundo, no es de un realmente arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, dice verbalmente, dice el mal que ha hecho y lo que ha cometido, y entonces se compromete a que no lo va a volver a hacer. Si una persona pide perdón, pero no hay un verdadero arrepentimiento, vuelve el ciclo y el ciclo vuelve a cumplirse. Viene el momento entonces donde te dice que lo perdones o que la perdones, viene como ese momento nuevamente de enamoramiento, pero es falso porque al tiempo es cíclico, la persona va a volver a su verdadera personalidad.
va a volver a sus problemas que lo han hecho victimario y se vuelve a repetir. Y así viven mujeres años, décadas, y hacen callar a los hijos muchas veces, haciéndole por el pensar. matriarcado de pronto somos las mujeres las que causamos el machismo. Me alegro muchísimo que lo acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo. Pertenezco al grupo de personas y de mujeres reconocer la responsabilidad. que hemos hecho que el machismo siga vigente. Hemos sido nosotras, no han sido los hombres. ¿Cómo has sido tú como madre para educar a 2 hijos maravillosos, guapísimos que tienes? Justamente para, de alguna forma, bueno, tú eres una madre sana, eres una madre que ha sanado con todo este proceso y ese es el regalo que ya les estás dando a ellos, pero ¿qué aconsejas a una madre para que contenga ese enojo y no diga palabras que van a causar heridas muy profundas en la psicología de un ser humano? Hoy casualmente hablo de eso, del resentimiento y de la ira, y el resentimiento y la ira vienen provocados por no haber perdonado, no haber sanado. Si una persona no sana, no perdona, y este es el gran problema del ser humano, pensamos que cuando perdonamos dejamos liberado al agresor de las conductas que ha tenido con nosotros y de las terribles agresiones que ha tenido, y nos equivocamos. Primero y principal, toda persona que sea agredida y tenga que denunciarlo a las autoridades, lo debe hacer. Siempre, como yo digo, no callemos, denunciemos, tenemos que denunciar, pero eso no significa que no puedas perdonar. A la autoridad tú tienes que denunciar lo que está ocurriendo en tu hogar y también tienes que hacerlo propicio para que fundaciones, que existen hoy muchísimas en el mundo y en tu ciudad, en tu pueblo, en donde tú te encuentres, hay fundaciones, hay psicólogos, hay personas que además están puestos por los gobiernos para ayudar en estos casos y para sanar. Porque antes, hace 30, 40 años, de estas cosas no se escuchaban, pero hoy en día sí. Pero ¿qué pasa después contigo? Una vez que has logrado, que te has podido recuperar o que quizás ha habido una separación con el agresor, quien quizás nunca ha podido cambiar o no ha decidido cambiar o no se ha arrepentido, ¿qué pasa con tu vida si tú no perdonas? Pues tú llevas esa agresión diaria en tu casa, a pesar de que el agresor esté a miles de millas de ti. Aunque haya desaparecido de este mundo, la agresión sigue contigo si tú no perdonas. La agresión sigue ahí viva contigo. Y eso lamentablemente te va llenando de resentimiento, de ira, que lo que provoca es que tú de alguna manera te comportes también, si no igual que aquel agresor, comienzas a agredir a los seres que tienes a tu alrededor. Quizás no con la misma agresión que fuiste tú, y valga la redundancia de todas estas palabras, agredida, pero sí te conviertes en un nuevo agresor o agresora de las personas que tienes a tu alrededor. Y casualmente pueden ser tus hijos, a quienes les vas a decir malas palabras, a quienes les vas a dar un golpe, a quienes les vas a dar emocionalmente, a quienes de repente te vas a convertir en víctima de ellos para decirles que por lo que a ti te pasó, ellos tienen que ser de una u otra manera. Eso lo tienes que parar ya. Entonces hay que ir a buscar el perdón. Y quiero que entiendas muy bien esto. Dios nos pide perdonar. Porque si no, nosotros no vamos a ser perdonados por nuestros propios pecados. Y tú dirás, sí, pero es que yo nunca he hecho lo que a mí me hicieron. Perfecto. Pero pecado es pecado frente a los ojos de Dios. Aunque lo tuyo sea chiquitico y el otro sea grande, el pecado es pecado. Y como bien dice en Mateo 4:16, sí, lo estoy diciendo bien. No, 6:14, disculpen. En Mateo 6:14 nos dice que Dios nos pide perdonar porque Él va a perdonar nuestros pecados. O sea que imagínate, si tú no perdonas, no vas a ser perdonado. Ese es el significado del Padre Nuestro. Exacto, pero una cosa muy importante es que cuando nosotros realmente perdonamos, sí sanamos. Y si la persona nunca te pide perdón, y si se va de este mundo sin pedirte perdón, tú ya perdonaste. Porque a veces nosotros perdonamos y tenemos que perdonar sin que nos hayan pedido perdón y sin que la otra persona ni siquiera diga públicamente o en la intimidad el crimen que ha cometido. A mí me ha pasado, a ti también te ha pasado. Pero ¿sabes lo importante? Yo soy libre, yo perdoné. Claro, porque yo soy libre y yo libera. quiero que tú también seas libre. Entonces, perdona. Que eso no se hace de un día para la noche o de la noche para el día. Es cierto, toma su tiempo. Pero ¿sabes quién te lo hace posible? Dios.
a través de Dios y de su palabra, aunque no entiendas mucho, aunque ya no has tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios, pues te invito a conocerla y que empieces ahora. No hay excusas, hasta hay aplicaciones de la Biblia. Hay muchísimos cursos bíblicos en muchas iglesias, en cualquier denominación. Y recuerda, no es un pastor, no es una pastora, no es un padre, no es una persona del ministerio, es Dios. Los que estamos aquí somos personas que también somos pecadores, pero que de alguna manera podemos guiarte, inspirarte, pero es Dios quien es perfecto, es Dios que te ama, es Dios que te ha creado, Dios que te puede dar una vida nueva y la bendición para que tú te recuperes. ¿Te vas a perder de ese tesoro? ¿Te vas a perder de esa oportunidad? Yo te digo, date esa oportunidad tú misma o tú mismo y comienza desde hoy a buscar ese perdón, que a veces también nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Muchas veces hay personas que logran perdonar a otros, pero no se perdonan a sí mismos. Bárbara, cuando hablas de denunciar, te admiro también por la valentía que tuviste y fuiste una de las primeras voces en denunciar todo lo que estaba por pasarle a tu país, Venezuela, a tu país adoptivo porque naciste en España. ¿Cómo vives ese exilio y ese dolor de ver lo que le está pasando a nuestra amada Venezuela? Pues es algo que es terrible, es un dolor que va con nosotros y lamentablemente han sido ya 20 años. Sí tuve la visión, Dios me permitió ver todo lo que iba a pasar y por eso pues lamentablemente tuve que dejar mi país porque el venezolano en ese momento, hablo del año 1999-2000, creía que con aquel personaje que ni siquiera nombro, la vida del país iba a cambiar, y en efecto a cambiar, pero a lo peor. Y cada vez es más doloroso. Hemos perdido tantas personas, tantas víctimas han sido, tantas familias separadas, tanto dolor. Y en estos momentos que tú y yo estamos hablando, hay muchas personas que no están comiendo en nuestro país, que no tienen empleo, que si lo tienen, el dinero no alcanza ni para comprar la cesta básica, las enfermedades, los hospitales que están desabastecidos. Es terrible, o sea, no hay absolutamente nada que sirva. Y siguen saliendo personas por la frontera, siguen muchísimos países latinoamericanos abriendo sus brazos con Colombia, Bolivia, con sus propios problemas y con sus propias dificultades y con su pobreza, absorbiendo la pobreza de nuestros países. O sea, esto es una calamidad, eso es un horror, esto es algo que no merecíamos, pero que lamentablemente muchos venezolanos tomaron la decisión. Entonces ahora tenemos que tomar otras decisiones y la principal es sanar nosotros mismos. Mi país, tanto dentro como afuera, hay un gran resentimiento y es obvio, es normal, pero si no sanamos y si no nos recuperamos, no vamos a poder recuperar a nuestra nación y mucho más allá si no ponemos a Dios en el centro de la vida de cada uno de nosotros. En este caso hablo de los venezolanos, pero esto es para todo ser humano. Y no ponemos a Dios en el centro de nuestro país, Venezuela, no va a haber posibilidad nunca de tener un nuevo país. Ya no es política, ya no es economía, ya no son organizaciones, ya no es si Estados Unidos nos va a invadir o no nos va a invadir, ya se trata de un plano espiritual. Y yo sé que de repente tú no lo entiendes, pero lo que vivimos en el mundo es un plano espiritual y si existe la maldad y si existe el daño y si existe el maligno. Así que nosotros tenemos que orar mucho, poner a Dios de primero y muchas personas dicen, sí, pero es que con orar no hacemos nada. No, con orar hacemos mucho porque ponemos al Padre de primero y le decimos a Él que sea el que intervenga, pero nosotros tenemos que actuar. Y la acción comienza porque oras, pero te propones ser mejor. Donde estemos tenemos que dar la talla de decirle al mundo cuáles son los valores del venezolano, quiénes somos los venezolanos, porque aquellos que cometen crimen es una minoría. La mayoría somos personas que vamos por el mundo para trabajar, para luchar, para además nuevas oportunidades. Muchos venezolanos se han tenido que nuevamente comenzar de cero, a entrenarse en otras actividades y en otras profesiones y en otros oficios. Así que yo te digo, Venezuela, igual que vi la destrucción de mi país, también veo la reconstrucción de mi país. Pero empieza con nosotros mismos y poniendo a Dios de primero en todas nuestras acciones. Hay dos cosas que
Quisiera que hablemos rapidito porque entiendo que tienes una conferencia, te están esperando Sí. todas las mujeres de California, donde esperamos verte con nuestra Sonia Morphy en su organización próximamente, en su organización de mujeres exitosas. Me encantará estar allí, claro que sí. Pero me encanta el tocar el tema de tu corona como reina de la belleza universal al final de la entrevista, porque hace 33 años de esa corona que llevas puesta todavía, eres una reina. ¿Cómo de alguna forma encuentras este camino como conferencista? Claro, es de la mano de Dios, pero no es común que una reina de belleza sea una inspiración en el amplio sentido de la palabra. Muchísimas gracias por tus palabras y gracias por la oportunidad que me han dado hoy de conversar y decirte que, bueno, siempre desde pequeña sentí que tenía un deseo de hablar, de llevar un mensaje, de ayudar a otras personas a través de lo que a mí misma me había pasado, de cómo podía tenderle la mano a otro joven, a otro niño, a otra niña. Y desde muy jovencita empecé a trabajar y ayudar a fundaciones. Ya a los 17 años empecé a estudiar, en la universidad me pagué mis estudios, empecé a trabajar de día y en la noche estudiaba. Y cuando me gradué en el mundo de las comunicaciones, en publicidad y mercadeo, sabía que yo quería hacer mensaje, llevar mensajes, pero no sabía cuál era hacer la plataforma. Dios me regaló una plataforma porque yo nunca quise ser Miss, y eso es muy anecdótico, está en mi primer libro, La belleza de saber vivir todos los detalles, pero la plataforma fue justamente llevarme a un nivel en que el mundo me pudiera conocer y a través de eso yo entendí que el mensaje no era hablar de la belleza física, sino de la belleza integral, de la verdadera belleza del ser humano, de la que nos da como espíritu. Y ahí les digo yo, con todo la moral, la belleza física no da felicidad, en cambio la belleza espiritual da más que eso, felicidad, bienestar, gozo eterno, porque aquí vamos a estar un tiempito, pero yo estoy procurando vivir eternamente de la mano de Dios y tú también lo puedes hacer. Así que desde muy joven sentí que esa era mi misión y ya como mujer adulta, como profesional, hice mi máster en teología. Quise hablar y compartir el tesoro de lo que Dios ha bendecido mi vida y por eso me convertí en conferencista. Estoy cumpliendo 16 años como conferencista. Es una muestra de que la belleza, la espiritualidad y las finanzas se llevan perfecto. Claro que sí, por supuesto, pero lo más importante es que recordemos que somos cuerpo, ¿verdad? Somos mente y somos espíritu, pero el espíritu es lo que puede sobrevivir, o sea, puede vivir eternamente. En cambio, nuestra mente, nuestro cuerpo, un día va a desaparecer de este mundo. Lo importante es cómo podemos nosotros entender que aquí vinimos a prepararnos, no vinimos a estar cómodos, recuerda, y no vinimos tampoco a estar pendientes de nuestro propio bienestar. Venimos a ayudar, a servir a otro, y esa es la verdadera misión. En la medida que sirvas, en la medida que cumplas con tu misión de vida, que la vas a descubrir a través de Dios Santísimo, en esa misma medida tú vas a encontrar la verdadera felicidad, que es el gozo eterno. Y ese es mi mensaje de hoy. No pierdas tiempo, no importa tu edad, no importa dónde te encuentres ni tus circunstancias, no pierdas el tiempo de conectarte con Dios. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Así es. Bienvenida siempre a Radio Muchas Latino gracias. Inc. Te deseamos todo el éxito y te esperamos en el foro de Mujeres Exitosas con nuestra Sonia Morphy. Muchísimas gracias a ti por esta preciosa entrevista, por tus palabras, por ese mensaje, y a todos los oyentes, gracias por su tiempo, se les quiere muchísimo y a ustedes me debo. Dios los bendiga y atrévanse.